Una vez más, estamos en Hombres en Guerra, este programa que es diseñado precisamente para varones, para hombres como tú y como yo, que deseamos hacer la voluntad de Dios, pero que muchas veces nos falta saber de dónde partir o un principio, una base para poder empezar a realizar nuestras tareas y nuestra labor como hombres, como líderes, como esposos, como hijos, pero que al final de cuentas necesitamos de dónde partir. Entonces, damos gracias a Dios por CCBM que nos concede una vez más grabar estos programas para llevarlos ante ustedes. Y hoy, el día de hoy, comenzaremos con un tema por mucho importante, porque estamos hablando de el liderazgo que Dios ha delegado a cada hombre y cada varón que ha creado. Comenzaremos precisamente como introducción, hablando de que Dios desde el principio dio un liderazgo a Adán al momento de que hizo toda su creación y que le encomendó una tarea de administrar, y esa palabra es sojuzgar. Cuando le dijo a Adán, aquí está todo, y entonces tú debes de sojuzgar sobre la tierra. Eso quiere decir ejercer dominio, ejercer planeación, ejercer ese plan que tenía Dios para la creación. Y cuando le dio esa orden o le delegó esa autoridad, no hubo más que empezar a escuchar a Dios, que le decía una y otra vez que mantuviera esa relación con Él, porque al final de cuentas todas las tareas, todo lo que fuera a realizar era por principio de Dios y para poder hacer la obra. Pero lastimosamente un día decidió voltear su mirada y fijarse en aquel ser que los engañó desde el principio. Pero Dios siempre ha querido que el varón, que el hombre, esté al frente de la creación. Y podemos pensar en liderazgo como de familia, liderazgo en el trabajo, liderazgo en cualquier ámbito de la sociedad. Un líder, a saber, hace lo correcto cuando está solo, cuando camina. Pausa. ¿Se escucha, hermanos? ¿No se escucha? ¿No? Ok, seguimos pues. Nada más. Y un líder, precisamente cuando es establecido por Dios o cuando tiene el llamado de Dios específico, es para realizar tareas importantes que tienen esa importancia porque viene esa tarea de parte de Dios. Nosotros podemos estar ejerciendo el liderazgo en nuestra familia, pero la pregunta sería, ¿estamos haciendo bien ese trabajo? ¿Qué tan acertado estoy realizando mi labor como líder de la familia? Cuando pensamos en esto, debemos de ir a la Escritura y preguntarle al Señor que nos dé algo, una guía, una línea por donde nosotros tendremos que caminar. Y mire, vamos a tomar en base lo que viene siendo la vida de Noé. Un líder, a saber, hace lo correcto, como hace un momento lo decía, hace lo correcto cuando aún se encuentra solo. Un líder, a saber, ¿por qué hace lo correcto cuando está solo? Bueno, porque tiene la compañía de Dios. Cuando un hombre hace lo incorrecto cuando está solo, es porque precisamente él está distante, aún en sus pensamientos, lo que es Dios. En la historia, Dios le dijo a Noé cosas muy prácticas y muy específicas. A Noé le dijo que construyera un arca. Y todos rechazaron a Noé cuando él comenzó a hacer aquella labor. Lo llamaron loco. Y bueno, conocemos la historia más o menos en el sentido de que se nos pueden ir algunos detalles, pero Noé se dedicó a hacer lo que Dios le había encomendado.
pese a todo lo que venía en contra de él. Pero al final, él realizó la tarea. De igual manera, cuando Dios quiere hacer algo en nosotros para un futuro, para implementar alguna labor que sea de bien para nuestra familia, Dios nos da instrucciones. Si tú quieres emprender algo para tu familia, para tu negocio, como líder, tenemos que acudir precisamente a Dios, que es el que nos dará la línea por donde tengamos que irnos. Pensamos en esto bien importante que es para nuestras vidas. Sea el ámbito que sea el área de la sociedad que sea. Por eso es tan importante ver el liderazgo desde la óptica de Dios. Hace unos días alguien me preguntaba esto sobre la unión en yugo desigual. Y el yugo desigual como líder no solamente tiene que ver con el hecho de que si te casas con una persona que no es de tu misma fe, sino que el yugo desigual también tiene que ver con aquellas alianzas que tú y yo hacemos con gente que no es temerosa de Dios. Alianzas como por ejemplo para un negocio, que nosotros vamos y hacemos esas alianzas con gente que no tiene los mismos principios y valores que tú tienes. Y una de las formas en que uno puede obedecer ese mandato o esa ley o esa recomendación que está en la Escritura es precisamente hacer a un lado esto de no unirnos en yugo desigual. Pero vamos a enfocarnos y ahorita tocaremos lo que viene siendo la parte de el liderazgo de Noé. ¿Cómo podemos describir el perfil de un líder? Y aquí en la Escritura, en la historia de Noé, en capítulo 6 de Génesis, nos dice específicamente en el versículo 8 y 9 algo interesantísimo. Estamos viendo que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, desde un principio e inicialmente vemos que Noé llamó la atención de Dios. Y luego el versículo 9 dice algo importante, que estas son las generaciones de Noé, pero que Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Qué importante resaltar que este perfil, este líder, tenía un perfil específico que era grato delante de los ojos de Dios. ¿Qué podemos decir de que Noé halló gracia? Bueno, es que había un contexto, había un caminar, había una manera de conducirse de parte de Noé, de tal manera que Dios volteó a verlo. Mire, toda la humanidad, dice allá en Génesis capítulo 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, dice aquí el escritor en capítulo 6, versículo 2, que viendo los hijos de Dios a las hijas de los hombres, que eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Y algo que me llama la atención es lo siguiente. Dice aquí la escritura, porque ciertamente es carne y más serán sus días 120 años. Algo interesante que podemos resaltar que hizo Dios es que al momento de que vio Dios esa corrupción, los hombres antes de Noé, antes del diluvio, vivían 600 años, vivían muchos años. ¿Qué sucedió entonces? Dios mismo, por gracia y misericordia de Él mismo, entonces acortó los años de vida. ¿Por qué los acortó? Es algo sencillo de explicar. Porque si así habían estado haciendo mal y Dios vio precisamente la actitud del hombre, imagínese si vivimos 80 años, dice la misma escritura, si viviéramos 120 años y tanta corrupción que hay, ahora imagínese
que viviéramos 600 años. ¿Qué tanto mal haríamos más? Si con los pocos años que nos presta el Señor, que nos concede el Señor, tanto mal que hay y se ha multiplicado demasiado la maldad. Ahora imagínese con esa maldad 600 años que viviera el hombre. Es tan impresionante ver entonces por qué Dios vio ese perfil de Noé. Porque la maldad era mucha, la maldad se había multiplicado. Y dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. 600 años estando pensando mal, estar pensando mal 600 años es algo, eso sería un crimen. Por eso Dios decidió, ya no serán más años, más que 120. Fue la primera vez que Dios acorta los años. Y luego vemos en uno de los salmos que Dios vuelve a hacer ese recorte. Dice que la edad del hombre sería de 70 y en lo más robusto de 80. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios mismo, conforme se fue multiplicando la maldad, ha ido acortando los años para que nosotros no tengamos oportunidad de hacer más mal a la sociedad o a este mundo que Él creó desde un principio perfectos. Versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Vemos este principio que al momento de hablar del líder, Dios en el antecedente estaba viendo no solamente a Noé, sino que veía toda la maldad que había alrededor de la humanidad. Dice que la maldad era de continuo. Entonces Dios tenía que hacer algo. En su propio dolor, en el dolor de su corazón, Él estaba a punto de implementar algo bueno para el mundo. Quizás para nosotros drástico, quizás para nosotros sería una tragedia el hecho de que Dios le estaba mandando a Noé que hiciera un arca porque iba a enviar un diluvio. Ese líder que tenía su tiempo con Dios, que vivía una intimidad con el Dios creador, ese líder que halló gracia delante de Dios, ese líder que caminó con Dios, era aquel hombre que hacía la diferencia en un mundo de completa corrupción. Y hoy en este tiempo también hay mucha corrupción en el mundo y está esperando Dios que nosotros, tanto tú y yo, que nos levantemos precisamente y que hallemos gracia delante de Él, que nuestros caminos sean correctos, que nuestras generaciones, nosotros estemos haciendo en nuestra generación un bien y estemos dejando un legado de temor de Dios, porque vienen detrás de nosotros generaciones y que nos están observando. Ahí está el principio del liderazgo. El liderazgo tiene que ver con un legado. Dios ya había puesto sus ojos en Noé. ¿Por qué? Por su caminar. Porque si vemos allí en la escritura, dice, y dijo Jehová, rearé de sobre la faz de la tierra la bestia, el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Donde me llama mucho más la atención y veo yo precisamente la gracia de Dios, que siempre hay un remanente, hay una persona que con toda y la maldad que pudiera haber, había un hombre llamado Noé. Y dice ahí en el versículo 8, y Noé halló gracia delante de Dios. Qué importante para este tiempo que de entre todo lo malo que hay, Dios voltea a vernos. ¿Por qué? Porque tenemos temor de Él. ¿Por qué? Porque nuestros caminos no son torcidos. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque nuestra generación se está levantando aún con ese temor de Dios. Porque si vemos el antecedente de esta historia, dice que la maldad se había multiplicado y no había temor de Dios. Y así, conforme va pasando el tiempo, si nosotros como varones no empezamos a hacer esa diferencia,
como líderes no cumplimos esa labor de dejar un legado con temor y con valores y principios buenos conforme al perfil de la palabra del Señor, entonces se levantará una generación que no conozca a Dios y vendrán cosas terribles sobre la sociedad, tales como las que estamos viendo. Por eso hoy urge precisamente que nos levantemos como hombres, como varones, temerosos de Dios. Eso es lo que necesita el Señor. Un líder hace lo correcto cuando está solo. Un líder conforme a los principios y valores hace lo bueno aunque no lo esté viendo nadie. Nosotros en la Escritura no vemos que Noé se apartara para tener esa comunión con Dios, pero sí hablaba con Dios. Dice que con Dios caminó Noé. Quiere decir que cuando nosotros pensamos en ese caminar, él se mantenía en sintonía con el Padre Celestial. Y ese es uno de los principios que necesitamos nosotros aplicar hoy en día, que nuestro caminar sea con Dios. ¿Cómo se ejerce este caminar como líder? Un líder, muchas veces han dicho que no nace, se hace. Bueno, ¿quién nos puede hacer los líderes? ¿Quién nos hizo líderes? Dios mismo. Y para poder ejercer esa autoridad y ese liderazgo, tenemos que preguntarle al que nos creó: Señor, ¿cómo puedo ser un líder que halle gracia delante de ti? Y entonces el perfil tiene que estar bien definido, pero quien lo define es Dios, que te llama a ti y a mí para que tengamos ese lugar de privilegio, pero también de responsabilidad por lo que implica ser un líder. Un líder implica escuchar a quien lo puso como líder, escuchar el cómo se va a llevar a cabo esa tarea. El líder también tiene que aprender, el líder también tiene que ver por dónde va a irse en cualquier tarea que sea, y veremos algunos principios referente al liderazgo de Noé. Mire, cuando el hombre está solo, decía hace un momento, hace lo bueno delante de Dios. Los valores y los principios son respetados en público y en privado. No hace las cosas por su propia opinión, sino que hace lo que es correcto. No lo que esté de acuerdo a lo que él piensa o lo que él dice o lo que él imagina, sino lo que está dictado precisamente por los principios de Dios, lo que es correcto. Porque la voluntad de Dios es buena y perfecta. En Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8, dice la Escritura: y vio Dios que la maldad del hombre era mucha, y que todo designio del hombre era de continuo al mal. Y dice específicamente que Dios se arrepintió y que le dolió en su corazón. Pero al momento de que le duele en su corazón, hay que levantar a alguien, hay que poner a alguien, hay que posicionar a alguien para llevar a cabo la tarea. Porque la maldad era mucha y había necesidad de hacer algo en ese tiempo. Pensemos pues en lo que Dios dio para hacer esta salvación, para tener esta tarea, para que se llevara a cabo esa tarea tan importante que era limpiar lo que era la tierra en aquel entonces. Pensemos entonces en lo siguiente: ya que a Noé había hallado gracia delante de Dios, comienza Dios la estrategia. Y la estrategia específicamente la da Dios. Le dice a Noé: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto y caminó con Dios Noé. Y engendró Noé hijos a Sem, a Cam y a Jafet. Dice: y que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia.
Muchas veces preguntamos nosotros, bueno, ¿por qué Dios actúa de cierta manera? Porque Él ve el corazón, básicamente. Y obviamente cuando el corazón está desviado, hay violencia, hay corrupción, entonces lo que se va a manifestar fuera va a ser violencia, corrupción, no va a ser nada grato. Pues por eso era importante que Dios viera que Noé respondiera de una manera correcta para darle solución a esta situación. Y miró Dios en la tierra que estaba corrompida, porque toda carne corrompida era su camino continuamente al mal. Y dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré de la tierra. Qué determinación tan drástica de parte de Dios. He decidido raer a toda la humanidad. El punto aquí es que lo que comienza y lo favorable para la humanidad era una oportunidad de salvarse, de ser destruidos. Dios le dice a Noé específicamente: hazte una arca de gofer, harás aposentos en la arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Imagínese cuando Dios, el Todopoderoso, el que hizo el cielo y la tierra, le dice a un hombre mortal que haga una arca, y que en aquellos tiempos no había llovido jamás. Le dice: y de esta manera lo harás. Y le da específicamente instrucciones, los tamaños, la longitud, lo ancho, lo alto, las cámaras que iba a tener esa arca. Le da instrucciones específicas. Por eso es importante que nosotros pensemos en volver a este libro llamado la Biblia y que le digamos: Señor, ¿cómo debo de hacer la tarea? A Noé le dio instrucciones específicas. Como líder acató Noé, y como líder se dedicó a hacer lo suyo, se dedicó a hacer lo que Dios le había encomendado. Y entonces dice la Escritura en el versículo 16: harás una ventana al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo piso y tercer piso. Son datos que podemos resaltar y son especificaciones, instrucciones precisas de cómo tenía que hacer el arca. Quizás alguien pueda decir: ¿por qué un piso, dos pisos, tres pisos? Bueno, porque así lo decidió Dios, porque lo que iba a meter ahí en ese lugar era lo que iba a preservar cuando viniera el diluvio y descendieran las aguas. Era lo que iba a preservar la continua humanidad, lo que iba a continuar la humanidad. Y aquí, pues el plan de Dios no es que solamente subiera Noé y su familia. Dios mandó a hacer el arca para que todo aquel que volteara a ver el arca y que volteara a ver que se estaba construyendo, y que en su momento Noé fue llamado pregonero de justicia, que al momento de que él estuviera hablando, de que él estuviera compartiendo lo que Dios le había dicho, que la humanidad respondiera de una manera positiva. ¿Sabe que allá en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice: si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, un pregonero de justicia, con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos? Quiere decir que Noé no solamente se puso a trabajar, sino que se mantuvo firme en lo que Dios le había indicado, en la tarea que Dios le había encomendado. Ese líder podía estar trabajando y estar callado solamente, pero sabe una cosa, no sucedió eso, sino que se le nombró pregonero de justicia,
Uno que estaba dando de gritos para que la sociedad, para que todos los que vivían en aquel entonces pudieran escuchar al llamado, atender al llamado, y entonces que él mismo, Noé, con su hablar y con su conducta, al estar obedeciendo puntualmente a aquel Dios poderoso, aquel jefe que le había indicado que hiciera el arca, se mantuviera precisamente el mensaje limpio, correcto delante de la sociedad. Por eso le fue llamado pregonero de justicia. Al final de cuentas, nosotros podemos ver puntualmente qué es lo que sucedió cuando él terminó el arca. Pero durante ese proceso, en los tiempos, en todo el tiempo que duró construyendo el arca, años construyendo el arca, días completos donde se enfocó en la tarea que Dios le había dado, momentos específicos donde Dios ya le había dado esa instrucción y él tenía que llevarla al pie de la letra. Por eso es que se dice, y por eso la Escritura menciona, Noé caminó con Dios, porque supo que escuchar la voz de Dios, pero porque estaba en sintonía, y también recibir específicas instrucciones y poder llevarlas a cabo, realizarlas de una forma u otra. Él estaba mandando un mensaje para la sociedad en aquel entonces como pregonero de justicia, pero con un testimonio intachable. Hoy en día podemos tomar algo de ejemplo en esa actitud. Si recibimos un llamado, si nos ha dado una tarea como líderes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ir a las instrucciones que están en la palabra de Dios y ver, Señor, ¿cómo se va a hacer este trabajo? Leerlas específicamente. No es problema para poder llevar a cabo la tarea más puntualmente y de una manera correcta. Bien, pues vamos a un corte de este programa Hombres en Guerra y regresamos en un momento. La Biblia, ficción o verdad, el programa perfecto para entablar una conversación que será edificante para tu cosmovisión, con la participación de distintos panelistas, exponiendo así temas de interés en un ámbito teológico, a través de distintas series como Salvación, Expiación Sustitutiva, Libre Albedrío, Frutos del Espíritu, domingo 10 a.m., CCPM Broadcasting, Más que Teología, el camino a Jesucristo. Ya regresamos de este corte y seguimos en Hombres en Guerra. Y quisiera mencionarles y recordarles una vez más que este programa está realizado y se lleva a cabo, gracias a Dios, por CCBM Master Seminary, y que está diseñado precisamente para hombres, para varones, no solamente que no conozcan, sino a los que no conocen, invitarlos a que vengan a la palabra de Dios. Y a los que conocen la palabra de Dios, poder ver los principios bíblicos para caminar de una mejor manera delante del que nos creó y delante del que nos puso en esta tierra. Así que hay principios que nosotros como hombres tenemos que seguir para ser llamados verdaderamente varones, hombres. Y como a Noé le fue puesto un título, pregonero de justicia o predicador de justicia. Esa justicia que habla precisamente de la gracia de Dios cuando él mismo Noé experimentó haber hallado la gracia de Dios. ¿Cuándo es cuando Noé halló la gracia de Dios? Cuando Dios volteó a verlo, pese las circunstancias, y entonces decidió hacer un proyecto con él. Un proyecto y lo tomó como líder. Y tiene un perfil
Y ese perfil tiene que ver con que era varón justo y que era perfecto en sus generaciones y que había caminado con Dios. Así que, ¿cómo podemos llegar a tener este perfil? Mire, la única manera de hallar gracia delante de Dios y ser un varón justo y ser perfecto en nuestras generaciones, la única forma de llenar ese perfil es a través de Jesucristo. En este tiempo no hay justo ni aún uno, pero podemos hallar justicia en Cristo Jesús. Nuestras generaciones muchas veces ninguna conoce a Dios y están perdidas, pero en Cristo Jesús podemos hacer que esa justicia y esa gracia llegue a todas las generaciones que nos van a preceder y que nos van a suceder en un futuro. Y también podemos caminar con Dios, pero en el momento en que tengamos ese encuentro con Él, porque si no tenemos ese encuentro con Él, no podemos caminar con Él. Porque dice la misma Escritura que qué comunión tienen las tinieblas con la luz. Para poder caminar con Dios necesitamos esa gracia, necesitamos ese favor de Dios para poder escuchar su voz y caminar con Él, y nosotros al escuchar empezar a caminar sobre sus principios y los valores que nos dicta la Sagrada Escritura. Entonces, cuando Noé, volviendo al tema, recibió las instrucciones específicas de Dios que construyera un arca, le dice Dios: hazte un arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Mire qué hermosa instrucción. Por la fe dice en Hebreos que Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor dice que preparó el arca en que su casa fuera salva, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por fe. Hay un liderazgo que Dios ha determinado en tu vida y en mi vida, pero este liderazgo tenemos que encauzarlo precisamente para que lo llevemos a cabo delante de Dios y con los principios de Dios. Él dice que con temor acató la orden, y a pesar de que no veía las cosas, dice que con temor construyó el arca. ¿Por qué había temor? Esta es una buena pregunta. Como líder nosotros muchas veces tenemos temor en emprender algo, cuando no vemos a un futuro, pero aquí habla de una parte muy específica en cuanto al liderazgo, que Noé ejerció fe en aquel que le había dado las instrucciones para realizar ese trabajo. Ahora imagínese, al momento de que en aquel entonces jamás había llovido, y que Dios le dijo que iba a haber un diluvio, y que Dios le dijo que iba a llover y que iba a salir agua de las fuentes de la tierra. Pues imagínese cómo se sentía Noé. Dios le dio tareas específicas y dice la Escritura, Génesis 7:16, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Así que pensemos en esto. ¿Cómo fue que se salvó? Sabe que él no veía las cosas, pero por fe las preparó. Un líder también tiene que considerar en su vida personal la fe, pero la fe salvadora, la fe que es para vida eterna, la fe que al heredarse, esta fe trae vida a las naciones que vienen detrás de nosotros. Esta fe que da vida a las generaciones o al legado que tú estás dejando hacia atrás. Así que Noé comenzó y realizó la tarea encomendada de parte de Dios. A pesar de las condiciones que le rodeaban, a pesar de que en aquel entonces todavía no llovía, a pesar de que la gente estaba embotada en sus razonamientos, a pesar de que no había temor de Dios en las gentes. Nuestro liderazgo como jefes de familia
tiene que ser permanente y tiene que ser enfocado precisamente por fe. El liderazgo que nosotros ejerzamos en nuestra familia, a pesar de que nosotros veamos en nuestro alrededor cosas contrarias como que no hay temor de Dios, como que el razonamiento de las personas está equivocado, como que el razonamiento de las gentes está embotado en sus propios deseos y anhelos carnales. Es importante que como varones de Dios, como líderes de Dios, nosotros estemos caminando con esa fe. Alguien dijo una vez, oye, ¿por qué sigues predicando que Jesús viene por su iglesia? Y desde que yo me acuerdo, están predicando eso. ¿Sabes una cosa? Estamos en la misma condición en la que se encontraba Noé. Porque ahorita mucha gente dice que Cristo no viene. E igual como cuando la gente fue agarrada desapercibida, pero Noé había estado escuchando a Dios. Fue rechazado. Y nosotros muchas veces en este tiempo somos rechazados por nuestra convicción, y cuando ejercemos nuestro liderazgo con principios y valores divinos, somos rechazados y somos denominados como retrógradas. Pero eso no nos debe de importar, porque el liderazgo que nosotros ejercemos es para esta tierra, pero también tiene que ver con una eternidad con Dios. Recuerda lo que nos dijo el Señor Jesucristo, que la manera de gobernar de esta tierra, de estos líderes del mundo, era de una forma, pero con Él no se iba a hacer igual, porque los líderes de este mundo atienden a sus propios deseos. Pero el Señor Jesucristo nos dijo que nosotros no deberíamos de gobernar así, ni de liderar así, sino que el que quisiera ser el mayor tenía que servir. El liderazgo que Dios nos está mandando ejercer es de servicio. Y el primer liderazgo que tenemos que ejercer es en nuestra familia. Y si eres hijo, desde ahí ver la autoridad que Dios ha dado a tus padres. Y si eres jefe de familia, comenzar a ejercer esa autoridad, pero ese liderazgo con fe, con el deseo de que esa familia se salve. Porque al final, Noé, cuando construyó el arca, ahorita vamos a ver quién subió al arca. Y él se enfocó en su familia. Así que tú y yo, pese a las cosas que estén pasando alrededor, tenemos que seguir con esa fe, con esa convicción de que Cristo Jesús un día va a venir por su iglesia. Y ¿sabes qué? Entonces la gente va a ser agarrada igual de desapercibida como en los días de Noé. Él fue rechazado y no le creyeron. Mire lo que dice allá en Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también en la venida del Hijo del Hombre. Qué sorprendente y qué comparación tan más real y paralela. Porque como en los días de Noé, hoy en este tiempo te ridiculizan a ti por tener una fe, te ridiculizan a ti porque haces tu liderazgo con principios divinos. Se mofan de cómo se dirige un líder cristiano evangélico. Pero ¿sabes una cosa? También Dios nos capacita para sobrellevar eso. Porque capacitó a Noé para sobrellevar toda aquella presión que estaba a los alrededores. El principio divino es el que al final de cuentas nos salva de esta perversa generación. Quiero preguntarte, ¿quisieras ver una generación que se levante, que tema a Dios? Tenemos que tú y yo realizar nuestra tarea como líderes espirituales, como líderes de fe, como hombres que tenemos un llamado para una posición, no solamente para esta tierra, sino para vida eterna.
A él, a Noé, lo tildaron como loco. Porque como en los días de Noé estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Qué terrible cuando, como dice un dicho, ¿no? Ves la tempestad y no te hincas. Está la situación tan difícil. Pensamientos tan revolucionarios, pensamientos tan, ellos le llaman como de primer mundo, pensamientos no retrógradas, apelando a la libertad de todos y apelando al comportamiento de X y Y personas. En este tiempo, gente que no sabe ni siquiera quién es, que no tiene identidad propia. Aún ahí el liderazgo evangélico, el liderazgo de parte de Dios tiene que ver precisamente con estos principios. Si tú estás batallando como líder y no sabes qué dirección tener, aquí en la Escritura nos menciona que nos ha llamado por nuestro nombre. Y en la Escritura nos ha llamado precisamente con un propósito. Dice, para la gloria de Dios os he llamado. Dios tiene principios eternos. Y aunque los tomes y se burlen de ti, Dios los realizará. Dios llevará a cabo su plan. Como vuelvo a repetir este texto, dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Agradable y perfecta. En el liderazgo de Noé, la gracia de Dios se dejó ver. Hoy en este tiempo también es necesario dejar ver la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo eres tú ahorita con tu familia? ¿Estás ejerciendo el liderazgo que Dios quiere? ¿Quieres que tu familia se salve? Porque pasó el tiempo, dice aquí en la Escritura, dice, puso su fe en Dios e hizo posible que su familia fuera salvada del diluvio. Génesis 6:18, mas estableceré, dice el Señor, mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Cuánta gente se salvó al final? Al final solamente se salvó la pura familia de Noé. ¿Por qué? Porque decidió tomar ese liderazgo que Dios le había otorgado. Cuando él halló gracia delante de él. Cuando Noé halló gracia delante de Dios. En este tiempo necesitamos voltear a ver a Dios y decirle, Señor, ¿tienes un plan para mí? Y te lo aseguro que sí lo tiene. Dios tiene ese plan perfecto para tu vida, pero que te pongas como líder. Pero ¿cuáles son los principios para ponerse como líder? Bueno, comenzar a tener una relación con Dios, comenzar a leer su palabra, pedirle al Espíritu Santo que venga y que nos guíe, que nos instruya, que nos encamine, que nos capacite, que nos guíe. ¿Para qué? Simple y sencillamente para empezar a caminar con Dios. El caminar con Dios nos dará las herramientas suficientes para poder implementarlas en nuestra familia. Pero primeramente tenemos que empezar nosotros. En ese caminar con Dios tenemos que considerar varias partes que tenemos que estar haciendo, varias cosas. Número 1, tiempo de oración. Número 2, lectura de la palabra. Número 3, pedirle a alguien que sea tu líder espiritual, sea tu pastor. Y aún los pastores tenemos pastores. Busca a alguien que te esté monitoreando. Busca a alguien que te esté guiando. Ahora le llaman mentoreo. Busca a alguien, busca algún mentor. ¿Para qué? Para comenzar a agarrar esa fila, esa línea como líder de parte de Dios. Entonces al final, Noé, que había hallado de gracia delante de Dios, cumplió su tarea. Y como decía hace un momento, tenemos que comenzar nosotros. Volviendo a la Escritura, capítulo 6 de Génesis, versículo 19 dice,
desde el 18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra. Pero quiero resaltar esto específico, para que tengan vida contigo. El hecho de subir a esa arca estaba garantizada la vida. Hoy en este tiempo, una persona que simboliza, o más bien el arca simbolizaba lo que ahora nosotros llamamos a nuestro Salvador, Jesucristo. El arca era un tipo de Jesucristo. Todo aquel que está en Cristo puede tener vida eterna. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si nosotros tenemos este principio de que todo aquel que subió al arca iba a tener vida, también en Cristo Jesús, todo aquel que pone su fe en Él tiene vida eterna. Versículo 20 dice, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Vuelve a decir una vez más Dios en el versículo 20, para que tengan vida. Así que estaba la oportunidad tanto de las personas que no eran de la familia de Noé y los de la familia de Noé tenían la oportunidad de tener esa vida. Versículo 21. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Pensemos en esto, mis hermanos varones. Cuando decides tú y cuando decido yo tomar la posición que Dios nos ha delegado desde el principio, tenemos que pensar en que Él proveerá. Él sustituyó, más bien Él proveyó aquello que Noé iba a necesitar durante ese periodo de prueba, que fueron 40 días. Y luego otros 40 días más para que descendiera el agua. Sí. 120 días estuvieron a prueba, pero la palabra es muy específica, de 40 en 40. Y al final dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Cuando vemos este capítulo del 6 de Génesis, vemos cómo termina, que Noé específicamente hizo todo lo que Dios le había encomendado. Y entonces realizó aquella tarea y él, por consiguiente, los primeros que fueron salvos fueron sus hijos, sus nueras y su esposa. Y todo aquel agregado que Dios dijo que subiera Noé, dice, para que tuvieran vida. Así que la familia de Noé y todo lo que subió tuvo vida. El liderazgo para el día de hoy en nuestra familia es para que tengan vida. Esa vida que está en Cristo Jesús, esa vida que solamente Él imparte, pero que tú puedes activar para que esa vida pueda ser, pueda llegar hasta tus hijos, tus hijas, tus yernos, tus nueras, para tu esposa, y de ahí poderse expandir lo que viene siendo la vida eterna. Teniendo nosotros ese principio que tuvo Noé, que escuchó, pero sin ver nada, él caminó por fe. Y por eso está incluido en el libro de Hebreos como uno de los héroes de la fe. Mire, cada uno de las acciones o de los pasos que dio Noé cuando recibió instrucciones, podemos ver muchos líderes en la Escritura donde estuvieron dispuestos a caminar con Dios, y siempre al término de su vida fue algo grato saber
que dejaron una descendencia que tenía temor de Dios. Yo en lo particular como líder, yo deseo que mi familia sea salva. ¿Pero qué implica? Bueno, implica que primero yo me aplique a tener una vida en relación con Dios. Y después ser un pregonero para mi familia. Y si yo tengo un trabajo, y si yo tengo un lugar donde me desenvuelvo la mayoría del tiempo, sea yo albañil, sea yo maestro, sea yo ingeniero, lo que sea, a nosotros se nos ha dicho, y al varón de Dios y a los hombres de Dios, que subamos al arca, que estemos construyendo esa vida que el mismo Noé durante mucho tiempo estuvo trabajando. Hoy en este tiempo precisamente necesitamos estar haciendo eso. Ser el líder ¿en dónde? En donde yo me desenvuelva. No es necesario que el liderazgo que tú ejerzas tenga que ser impositivo. Simple y sencillamente tomar un ejemplo como lo hizo Noé, ser un pregonero de justicia. ¿Que te van a llamar loco? Sí, qué bueno que te llamen loco por Cristo. Que te van a llamar desquiciado, maravilloso, cuando tu fe esté inactiva y que tus obras estén hablando más de lo que nosotros podamos hablar con nuestra boca. Que mi fe pueda ser reflejada precisamente en obras y no solamente en palabras. Eso tiene que ver con el liderazgo que habló nuestro Señor Jesucristo. Que la forma de llevar el liderazgo no era conforme a lo que hacen en el mundo, sino el que desea ser grande, tiene que empezar con el servicio. El liderazgo cristiano, el liderazgo por fe, está basado en los principios de Jesucristo. Me recuerdo aquella ocasión cuando llegó con sus discípulos y estaban ya en lo que le llaman la última cena, y que empezó a lavar los pies. Dice que tomó un lebrillo y luego se enredó una toalla en la cintura y empezó a lavar los pies de ellos. Al final de cuentas, al final de esa obra que él realizó, el Señor Jesucristo específicamente les dijo: vayan ustedes y hagan lo mismo. Así que el principio de liderazgo, conforme a lo que dice Dios, es de servicio y es de obras hechas en Él, para que todo lo que nosotros hagamos pueda ser un mensaje limpio de parte de Dios y que quien brille sea Él y no nosotros. Que las obras sean honestas, que las obras y que las cosas que hagamos como líder nosotros puedan reflejar precisamente a ese Dios que nos tomó un día como jefes, como líderes. Y entiéndame bien esto, no es ser un líder o un jefe impositivo, sino más bien un jefe, un líder que guía, un líder que va al frente y que invita a los demás, a los que están alrededor, que no impone, sino que modela una forma de vida. Y todas sus generaciones que vienen, como dice la Escritura ya con Noé, dice que sus generaciones eran buenas de Noé. Así que si su generación era buena, era porque estaba haciendo un trabajo previo. Te invito el día de hoy a que comencemos a caminar precisamente con nuestro liderazgo así, enfocados ¿en quién? En Dios, para que tengamos principios eternos, valores eternos, y que posteriormente, después de nosotros, se levante una generación que siga alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte esto por último. Dios te ha dotado de ciertas cosas y quiere que las pongamos en acción. Habilidades, dones ha puesto en nuestras manos. Como hombres, Dios nos ha dado ese principio y ese privilegio. Hagamos una oración y digámosle: Señor, aquí está todo lo que tú me has dado. Ayúdame a ponerlos en acción. Ayúdame a saber cómo llevarlos a cabo.
¿Cómo implementarlos? Si haces eso, Dios entonces te estará guiando. En ocasiones cuando les digo en el tiempo de oración a mi familia o a los hermanos de la iglesia, quiero que oren para que Dios me dé sabiduría. Algunos dicen, más sabiduría. Bueno, es que la sabiduría de Dios para realizar las cosas, para realizarlas conforme a lo que Él quiere y no conforme a mis deseos y anhelos. Ser un líder, pues, que tenga vida y que transmita vida es conforme a los principios divinos. Y bien, terminamos este programa agradeciendo a CCBM Master Seminary, y Hombres en Guerra sigue adelante. Nos vemos la próxima y estaremos tratando temas de interés para tu vida, varón, para tu vida, hombre, jefe de familia. Nos vemos la próxima.